Fred tomó la delantera, siguiéndolo de orina seca que resplandecía bajo la luz fluorescente de sus lámparas. Los cuartos de atrás daban paso a una serie de bodegas, conectadas por túneles antiguos excavados a mano. Los rastros de amoníaco estaban completamente desperdigados. Fred siguió uno y cambió de dirección en un cruce. «Me gusta esto», dijo golpeándose las botas para quitarse el barro. «Es como las ratas cuando cazan, que siguen el rastro. La luz ultravioleta lo hace posible». «¿Pero cómo conocen estas rutas?» «Ellos han estado explorando en busca de alimentos». «¿Nunca has oído hablar de la ordenanza Volstead?» «¿Volstead? ¿Te refieres a la ley Volstead de la prohibición?» Los restaurantes, bares y tabernas tuvieron que adecuar sus bodegas y pasar a la clandestinidad. Esta ciudad crece continuamente. Suma todas las antiguas bodegas y casas provistas de túneles a las redes de tuberías de acueducto y alcantarillado. Hay quienes afirman que puedes pasar de cualquier punto a otro de la ciudad, de una cuadra y de un barrio a otro, exclusivamente bajo tierra. «La casa de Bolívar», insinuó Epp, recordando a la estrella de rock, uno de los 4 sobrevivientes del vuelo 753. Su residencia era una antigua casa de contrabandistas, con un sótano secreto donde se fabricaba ginebra, que estaba conectado con los túneles del metro que se extendían abajo. «¿Cómo sabes hacia dónde se dirigen?», preguntó Epp, examinando uno de los túneles. Fred señaló otra inscripción de vagabundos grabada en la piedra, probablemente hecha por una uña endurecida en forma de garra característica de las criaturas. «Aquí hay algo. Es lo único que sé con certeza. Pero apuesto a que van a la estación Ferry Loop, que está a menos de 1 o 2 manzanas de distancia». Nazaret, Pensilvania. Agustín. Agustín Elizalde se puso de pie. Permaneció sumergido en la oscuridad más absoluta. Era una negrura comparable a la de la tinta, sin el menor rastro de luz. Como el firmamento cuando no hay estrellas. Parpadeó para asegurarse de que sus ojos estaban abiertos y que aún los tenía en su sitio, pero no vio cambio alguno. ¿Así era la muerte? Ningún lugar podía ser más oscuro. Debía serlo. Estaba muerto, o tal vez lo habían convertido. ¿Era un vampiro ahora, incluido su cuerpo, solo que una vieja parte de él estaba encerrada en la oscuridad de su mente? Tal vez la frialdad que sentía y la dureza del suelo bajo sus pies eran solo trucos compensatorios de su cerebro. Estaba encerrado para siempre dentro de su cabeza. Se agachó, tratando de comprobar su existencia mediante el movimiento. Se sintió mareado debido a la ausencia de un punto focal y apartó los pies. Estiró la mano y saltó, pero no logró tocar techo alguno. Una brisa ocasional suave ondulaba su camisa. Olía a barro, a tierra. Estaba bajo tierra, enterrado vivo. Agustín. Su madre lo llamaba una vez más como en un sueño. «¿Mamá?» La recordaba ella tal como la había dejado, sentada en el armario de su dormitorio, al lado de un montón de ropa, mirándolo con la sed lasciva de una recién convertida. «Vampiros», dijo un anciano. Gus se dio vuelta intentando adivinar de dónde provenía la voz, pero no tenía otra opción diferente a seguirla en la oscuridad total. Se acercó a un muro, tanteando el camino por la pared lisa y ligeramente curva. Sus manos seguían lastimadas por las cortaduras de vidrio que había sufrido, las esquirlas que había recibido en el asesinato. No, en la destrucción de su hermano convertido en vampiro. Se detuvo para sentir sus muñecas y se dio cuenta de que las esposas que tenía cuando escapó de la custodia policial, cuya cadena rompieron los cazadores, habían desaparecido. Esos cazadores habían resultado ser vampiros, apareciendo de improviso aquella mañana, combatiendo contra sus congéneres como 2 bandas rivales en una guerra de pandillas. Pero los cazadores estaban bien equipados, tenían armas, tenían autos y una buena coordinación. No eran simplemente unos zánganos sedientos de sangre como los que Gus había enfrentado y destruido. Lo único que recordaba era que lo habían subido a una camioneta, pero ¿por qué a él? Otra ráfaga de viento pasó por su cara, y él la siguió con la esperanza de ir a la dirección correcta. El muro terminaba en un ángulo agudo. Palpó el otro lado, el izquierdo,
y advirtió que también concluía en una esquina, con una brecha en medio, como si se tratara de un umbral. Gus avanzó, y el nuevo eco de sus pasos le indicó que transitaba por un espacio más ancho y alto que el anterior. Sintió un olor penetrante y de algún modo familiar. Era el mismo olor del desinfectante que había utilizado el calabozo para hacer labores de limpieza. Era amoníaco, aunque no alcanzó a quemarlo. Entonces sucedió algo. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero luego se dio cuenta de que, efectivamente, la luz estaba entrando allí. La precariedad de la luz y la incertidumbre de la situación lo aterrorizaron. Cerca de las paredes lejanas, 2 lámparas se aproximaron lentamente. Gus se puso en posición de combate. Las luces siguieron brillando, aunque de manera tan gradual que su potencia apenas se hizo visible. Pero sus pupilas estaban tan dilatadas por la oscuridad y sus retinas tan expuestas que cualquier fuente de luz lo habría perjudicado. Él no lo vio al principio. El ser estaba justo frente a él, a no más de 10 o 15 metros, pero su cabeza y extremidades eran tan pálidas, suaves e inmóviles, que sus ojos las tomaron por fragmentos de muros rocosos. Lo único que sobresalía era un par de agujeros simétricos y oscuros. No eran negros, pero casi. Eran de un color rojo profundo, del color de la sangre. Si se trataba de un par de ojos, lo cierto era que no parpadeaban, tampoco miraban fijamente. Se posaron sobre Gus con una notable ausencia de pasión. Eran tan indiferentes como 2 piedras rojizas, unos ojos empapados de sangre, que lo habían visto todo. Gus percibió el borde de una bata sobre el cuerpo del ser, fundiéndose en la oscuridad como una cavidad dentro de otra. El ser era alto, si es que Gus estaba viendo correctamente, pero la inmovilidad de esa cosa era semejante a la muerte. Gus permaneció en su sitio. ¿Qué es esto? ¿Crees que estás comiendo comida mexicana? Piénsalo bien. ¿Qué tal si vienes y te atragantas de esto, perra? Irradiaba tan denso y quietud que Gus bien podría haber estado frente a una estatua vestida. Su cráneo, desprovisto de pelo y del cartílago de las orejas, era extremadamente suave. Ahora Gus se estaba percatando de algo, oyendo, o mejor aún, sintiendo una vibración semejante a un zumbido. ¿Y bien, qué estás esperando? ¿Te gusta jugar con tu comida antes de la cena? Levantó los puños a la altura de su cara. No soy una maldita chalupa, zombies de porquería. Algo más llamó su atención aparte del movimiento a su lado derecho y vio que había otra criatura. Estática, como si formara parte del muro, una sombra más corta que la primera, con los ojos de forma distinta pero igualmente desprovistos de emociones. Y luego, a la izquierda, desplazándose suavemente, un tercero. Gus se sintió como si estuviera compareciendo ante 3 jueces extraños en una estancia de piedra. Estaba perdiendo la razón, pero siguió hablando y comportándose como un pandillero. Los jueces lo habrían denominado desacato. Gus lo consideró hacerle frente al asunto, algo que siempre hacía cuando se sentía menospreciado y era tratado no como un ser humano digno, sino como un estorbo. Seremos breves. Gus se llevó sus manos a las sienes y no a los oídos. De algún modo, la voz estaba dentro de su cabeza. Venía del mismo lugar de su cerebro donde se había originado su propio monólogo. Como si una estación de radio pirata hubiera usurpado su señal. Tú eres Agustín Elizalde. Se llevó las manos a la cabeza, pero la voz proseguía impasible. Y no había botón alguno para apagarla. Sí, ya sé quién carajo soy yo. ¿Y tú quién eres? ¿Quién diablos eres? ¿Y cómo te metiste en mí? No estás aquí para servir de invento. Tenemos un montón de ganado para el invierno. ¿Ganado? ¿Personas? Gus había oído gritos esporádicos, ecos de voces angustiadas en las cuevas, pero supuso que eran gemidos que escuchaba en sus sueños. La cría de ganado de pastoreo ha satisfecho nuestras necesidades durante miles de años.
Los estúpidos animales nos sirven de valioso alimento y ocasionalmente alguno de ellos muestra un ingenio inusual. Así que ¿están queriendo decirme que no intentarán convertirme en uno de ustedes? Nuestra línea de sangre es pura y privilegiada. Ser parte de nuestro linaje es un regalo. Es algo completamente único y muy caro. Si no me van a chupar la sangre, entonces, ¿qué carambas quieren? Tenemos una propuesta que hacerte. Hasta aquí este capítulo de Oscuro.